Viernes, 31 de mayo de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-8866. Tipo, jurisprudencia. Competencia económica. El artículo 73 de la Ley Federal relativa, que faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, para requerir informes y documentos, no vulnera el principio de seguridad jurídica. Hechos. Una persona moral y dos personas físicas fueron sancionadas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica por la Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas. Inconformes, promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica por vulnerar los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica al no prever un plazo dentro del cual la autoridad puede requerir de cualquier persona informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones. La persona juzgadora de distrito del conocimiento negó el amparo, al considerar que el precepto reclamado no viola los principios fundamentales señalados. Contra esta sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica no vulnera el principio de seguridad jurídica al no disponer en la propia hipótesis normativa un límite en el tiempo para que la autoridad competente pueda requerir información y documentos a los particulares. Justificación. El legislador al emitir la Ley Federal de Competencia Económica estableció la figura de la prescripción no solo con relación al ejercicio de las facultades de la autoridad para imponer una sanción, sino incluso, y de manera expresa, con las propias facultades de inicio de las investigaciones. Luego, debe entenderse que la facultad de la autoridad en materia de competencia económica para formular requerimientos de información y documentación está necesariamente vinculada con las propias investigaciones que puede realizar dicha autoridad. Así, debe entenderse que la Comisión Federal de Competencia Económica puede formular los requerimientos de información y documentación que estime necesarios para llevar a cabo sus investigaciones, siempre y cuando su facultad para investigar posibles conductas ilícitas no se encuentre prescrita y esté abierta una investigación cuyo periodo de duración no se encuentre excedido. Por tanto, el ordenamiento presenta suficiente claridad en los artículos 71, 73 y 137 para concluir que establecen un límite a la duración de las investigaciones, incluyendo los requerimientos que forman parte de estas y un plazo de prescripción de las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica para iniciarlas, lo que brinda suficiente certeza a los particulares de la prevención que deben guardar en cuanto al cuidado y resguardo de documentos y evidencias vinculadas con determinadas conductas que tengan la potencialidad de ser sujetas de reproche. Primera sala. 2 de 7. Registro digital, 202-8888. Tipo, jurisprudencia. Notificación de la resolución prevista en el artículo 69-B, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación. Es válida si se realiza de manera personal a la persona contribuyente que no tenga habilitado su buzón tributario. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la forma en que debe notificarse a la persona contribuyente la resolución aludida, cuando no se encuentre habilitado el buzón tributario. Mientras que uno consideró que con la notificación personal se le permitió imponerse de su contenido, el otro le estimó ilegal porque debía efectuarse por estrados. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es válida la notificación personal de la resolución que pone fin al procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, cuando el buzón tributario no esté habilitado por la persona contribuyente. Justificación. De acuerdo con los artículos 17 IK y 69 IB del Código mencionado, así como con la regla 2.2.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, la autoridad fiscal debe notificar la resolución que pone fin al procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones por medio del buzón tributario, y si éste no se encuentra habilitado por la persona interesada, procederá a la notificación por estrados. Sin embargo, si la notificación se realiza de manera personal no puede considerarse una irregularidad que afecte las defensas del contribuyente, siempre que se sigan las formalidades previstas en la ley.
de la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal y la interpretación principialista y sistemática de los preceptos relacionados con los tipos de notificaciones a que alude el Código Fiscal de la Federación, se advierte que la notificación personal garantiza que la persona destinataria tenga conocimiento de la determinación a notificar y no la coloca en una situación de desventaja comparada con la que derivaría de la notificación por estrados. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 7. Registro Digital, 202-8889. Tipo, aislada. Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Su pago únicamente puede ser retenido o suspendido por las causas previstas en el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa relativo, respetando el derecho de audiencia previa de la persona beneficiaria. Hechos: en amparo indirecto, una beneficiaria del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores reclamó la omisión del pago de 4 bimestres. La autoridad responsable argumentó que el pago se retuvo por la institución bancaria debido al cambio del medio de cobro y por cancelación de la cuenta, tarjeta con reporte de robo, extravío de la tarjeta o cuenta no vinculada con el registro, motivos que no se notificaron a aquella. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que el pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores únicamente puede ser retenido o suspendido por las causas contenidas en el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa relativo, respetando el derecho de audiencia previa de la persona beneficiaria. Justificación. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es un derecho fundamental contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor que cumpla la edad de 65 años o más, mexicana por nacimiento o naturalización y con domicilio actual en la República Mexicana, a través de apoyos económicos, cuyo pago únicamente puede ser suspendido o retenido por alguna de las causas previstas en el apartado 3.7 del acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el ejercicio fiscal 2021. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020, para lo cual la autoridad encargada del manejo del programa social debe hacer del conocimiento del beneficiario el motivo de la suspensión, a fin de respetar su derecho de audiencia previa, y en caso de que la retención o suspensión no sea imputable al derechohabiente, previa aclaración, se le deberán reexpedir las pensiones dejadas de pagar. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-8894. Tipo, jurisprudencia. Reclusión prevista en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es aplicable supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en el juicio contencioso administrativo de la Ciudad de México es aplicable la regla de preclusión contenida en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Mientras que uno sostuvo que sí es aplicable, el otro estimó lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la preclusión regulada en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es aplicable supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de manera que tratándose de sentencias que ordenen la reposición del procedimiento o el dictado de un nuevo acto, precluirá la oportunidad de la autoridad demandada para hacerlo transcurridos 4 meses a partir de que el fallo haya quedado firme. Justificación. El antepenúltimo párrafo del artículo 52 citado establece que cuando no se dicte una nueva resolución en cumplimiento de una sentencia de nulidad para efectos en la vía ordinaria dentro de los 4 meses siguientes a que el fallo quede firme, precluirá la oportunidad de la autoridad demandada para hacerlo, con excepción de los casos en que la parte actora tenga derecho a la emisión de la nueva resolución. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la supletoriedad de normas, así como con la interpretación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, anteriormente Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se satisfacen los requisitos para aplicar la referida norma de manera supletoria a la legislación de la Ciudad de México. Puesto que, 1.
se prevé la supletoriedad de la ley federal. 2. No se señala algún remedio por la conducta omisiva de la autoridad demandada. Y 3. La preclusión es compatible con los principios rectores del juicio de nulidad local, para garantizar la eficacia de las sentencias y la seguridad jurídica para las personas particulares, a la luz de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 7. Registro Digital, 202-8895. Tipo, aislada. Prescripción del crédito fiscal. Se interrumpe con la interposición de medios de defensa con los que se reconoce expresa o tácitamente la existencia del crédito. Hechos. En 2012 una empresa recibió una determinación de un crédito fiscal. Inconforme con ello, la empresa interpuso un recurso de revocación que, al resolverlo, la autoridad hacendaria confirmó su validez. En consecuencia, la empresa promovió un juicio de nulidad que se resolvió en 2014 y confirmó la validez del crédito. En contra de esa sentencia, la empresa promovió un juicio de amparo en el que se le negó la protección constitucional. La empresa acudió al recurso de revisión. En 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó tal recurso de revisión. En 2017, la autoridad hacendaria rechazó la garantía del crédito fiscal que le ofreció la empresa. En contra de ese rechazo, la empresa intentó un juicio de nulidad que se desechó en 2018. En 2020, la autoridad hacendaria emitió un mandamiento de ejecución y requerimiento de pago para hacer efectivo el crédito fiscal. Por ello, la empresa interpuso un recurso de revocación en contra de ese mandamiento y, al resolver el recurso, la autoridad hacendaria confirmó la validez del acto de ejecución. Ese mismo año de 2020, la empresa promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el que alegó que ya había prescrito el crédito fiscal de 2012 porque el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación señala que los créditos fiscales se extinguen por prescripción en el término de 5 años. El referido tribunal resolvió que no se configuró la prescripción porque la empresa reconoció la existencia del crédito fiscal al promover distintos medios de defensa relacionados con el mismo y su ejecución. En desacuerdo con esa decisión, la empresa promovió un juicio de amparo en el que argumentó que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación viola el principio de seguridad jurídica, al no definir los supuestos para que se considere existente un reconocimiento del crédito fiscal por parte del contribuyente que interrumpa el término de su prescripción. El Tribunal Colegiado del Conocimiento negó el amparo, por lo que la empresa interpuso un recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió conocer a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. El Código Fiscal de la Federación señala que el plazo de la prescripción de un crédito fiscal se interrumpe cuando la persona contribuyente reconoce expresa o tácitamente su existencia. Eso ocurre en cada ocasión en la que la persona interpone medios de defensa en contra del crédito o su ejecución, de los que se desprenda que reconoce expresa o tácitamente la existencia del crédito. Así, la norma respeta el principio de seguridad jurídica porque permite a las personas saber que el reconocimiento de la existencia del crédito interrumpe su prescripción, sin que se requiera la previsión de un catálogo de supuestos para ello. Dicha interrupción puede darse tantas veces como la persona acuda a medios de defensa en contra del crédito o actos derivados de éste si en los medios de defensa expresa que conoce el crédito o pueda deducirse que lo conoce. Justificación. En la doctrina del derecho fiscal se contemplan dos tipos de reconocimiento sobre la existencia de créditos para renunciar a la prescripción o interrumpir el plazo para que ésta se configure. El primer tipo es el expreso, el cual opera cuando el contribuyente lo reconoce, sin lugar a duda, mediante la expresión oral o escrita por medio de cualquier tecnología o signos inequívocos de la voluntad. El segundo tipo es el tácito, que subyace cuando sin mencionar nada al respecto, existan hechos indudables que presupongan su conocimiento sobre la existencia del crédito o permitan deducirlo. En ese sentido, si una persona promueve un medio de defensa en el que expresamente reconoce los créditos fiscales o del que pueda deducirse que conoce su existencia, se produce la misma consecuencia jurídica, que es la interrupción del plazo para la prescripción de esos créditos. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, la prescripción de un crédito fiscal puede interrumpirse con el reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de su existencia. Por tanto, el referido precepto respeta el principio de seguridad jurídica,
pues permite saber a las personas que cada vez que reconozcan la existencia de un crédito fiscal a su cargo se interrumpe el plazo para su prescripción, sin importar si el reconocimiento deriva de la interposición de un medio de defensa, pues lo relevante es que quede de manifiesto ese reconocimiento, lo cual no requiere de un catálogo de actos o hechos que puedan clasificarse como constitutivos de dicho reconocimiento. Porque existe una variedad de supuestos aceptables que conducen a actualizarlo, de manera que su configuración requiere del análisis de cada caso en particular. Primera sala. 6 de 7. Registro digital, 202-8905. Tipo, jurisprudencia. Suspensión de plano en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente, por regla general, cuando se reclamen actos de acoso u hostigamiento escolar, bullying. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a consideraciones contrarias respecto de la procedencia de la suspensión de plano contra actos considerados como de acoso u hostigamiento escolar, bullying. Mientras que uno estimó que basta con que se reclamen esos actos para que proceda la suspensión de plano. El otro determinó que al reclamarse tales actos debe analizarse su gravedad para determinar si por sus consecuencias en la vida del menor de edad que los recientes se equiparan a los previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo para su procedencia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, por regla general, no basta que se reclamen en el juicio de amparo indirecto actos de acoso u hostigamiento escolar, bullying, para estimar procedente la suspensión de plano, en virtud de que ésta solo procede cuando los actos reclamados se equiparen a los supuestos establecidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación. Del análisis de los supuestos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de plano en casos urgentes, en vinculación con los parámetros brindados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 35/2014, respecto del impacto que generan los actos de bullying escolar en la vida y desarrollo de un menor de edad, se estima que tales actos no pueden equipararse, por regla general, a los previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. No obstante, cuando los elementos de los actos reclamados sean los mismos o análogos bajo parámetros de valoración racional y objetiva, para considerar que se asemejan a las hipótesis previstas en la norma citada, y su nivel de gravedad sea igual al que provocan los supuestos del mencionado precepto, procederá la suspensión de plano. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 7. Registro digital, 202-8908. Tipo, jurisprudencia. Suspensión incidental de oficio prevista en el artículo 127 de la Ley de Amparo. Procede en favor de los menores de edad quejosos cuando se reclamen actos de acoso u hostigamiento escolar, bullying, que no se equiparen a las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de la materia. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a consideraciones contrarias respecto de la procedencia de la suspensión de plano contra actos considerados como de acoso u hostigamiento escolar, bullying. Mientras que uno estimó que basta con que se reclamen esos actos para que proceda la suspensión de plano. El otro determinó que al reclamarse tales actos debe analizarse su gravedad para determinar si por sus consecuencias en la vida del menor de edad que los recientes se equiparan a los previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo para su procedencia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión incidental de oficio, prevista en el artículo 127 de la Ley de Amparo, tratándose de juicios de amparo en los que se señalen actos reclamados que encuadren en la clasificación de acoso u hostigamiento escolar, bullying, que no sean equiparables a alguna de las hipótesis del artículo 126 de la ley citada. Justificación. Del análisis conjunto de los supuestos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión, en vinculación con los parámetros brindados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 35/2014. Respecto del impacto que generan los actos de bullying escolar en la vida y desarrollo de los menores de edad, ante la irreparabilidad que podrían resentir, estos casos deben ubicarse en la hipótesis del referido artículo 127. Fracción 2. Lo que hace procedente la suspensión incidental de oficio. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.